En este tutorial vamos a explicar la creación de ventanas complejas tipo ventanas de info, ventanas de compra en la que aparecen imágenes, textos, botones de compra, etcétera. El ejemplo que vamos a trabajar sería una ventana típica de compra en la que tenemos una imagen, un texto y un botón de compra. Este botón que nos llevaría a una web externa donde comprar y una X para cerrar. ¿Vale? La ventaja de construir de la manera en que vamos a hacer nuestra ventana es que siempre esta se va a comportar bien, se va a visualizar bien, independientemente de la resolución del monitor o cómo tengamos configurado el navegador, porque los elementos siempre se van a rescalar de forma fluida y centrada, de manera que nada se descuadre. Como veis, aunque yo vaya rescalando el navegador, imaginándonos las distintas resoluciones que puede tener el monitor o cómo tengamos configurado el navegador, los elementos siempre se rescalan de forma proporcional y centrada y los elementos nunca se descuadran. Incluso si lo viéramos en un móvil, como luego veremos, el resultado también seguiría siendo bueno. Antes de empezar con el programa, os voy a hacer un pequeño esquema para que veáis la jerarquía o la estructura que vamos a crear para generar esta ventana, para que luego cuando me veáis cómo la construyo tengáis claro los pasos que voy dando. Vale. En primer lugar vamos a crear un primer contenedor que sería del tamaño total de toda la pantalla, que nos va a hacer como de fondo para oscurecer un poco la pantalla, para que tapemos los elementos del panorama. Luego vamos a crear un segundo contenedor que va a ser, digamos, el principal, el que va a tener todo el contenido y con el que vamos a trabajar durante más rato. Dentro de ese contenedor principal dentro de él vamos a crear un tercer contenedor que nos va a hacer las veces de header para meter el botón de X y cerrar, y en el mismo nivel vamos a crear otro cuarto contenedor para la parte del contenido. Ese cuarto contenedor a su vez lo vamos a dividir en otros dos contenedores. Este, el lado izquierdo, donde vamos a incluir la imagen, y este otro derecho, en el que vamos a meter tanto la imagen del texto como el botón, que deben ser elementos independientes para que el botón actúe como botón. En mi caso yo voy a usar aquí una imagen porque la he generado con un programa de diseño en la que puedo trabajar de forma más compleja los textos, pero en vez de usar una imagen ahí también podréis usar la herramienta de texto para que fueran textos editables que podáis trabajar directamente ahí si no queréis usar un software externo. Pero en mi caso vamos a trabajar como un bloque todo, como una sola imagen. Pero vamos, el resultado sería el mismo. Vale, ahora ya sí, vamos a empezar en el programa a crear nuestra ventana. Como hemos dicho, vamos a crear un primer contenedor que va a ocupar el 100% de la pantalla. Para eso, la manera más sencilla sería dejar esto todo a cero. ¿Veis? Con esto ya la pantalla, al margen del tamaño que tenga, siempre va a quedar totalmente ocupando todo. Vamos a cambiar el color de fondo, lo vamos a poner en negro para crear ese efecto como de ocultar un poco el panorama de fondo cuando lo activemos, para que también resalte más nuestra ventana blanca. ¿Vale? A
este primer contenedor lo vamos a llamar 1. Para ir aclarando. Vale. A continuación vamos a crear el segundo contenedor, que como ya hemos dicho va a ser el contenedor más importante de todos. Lo vamos a llamar contenedor número 2. Y para que también se vaya siempre reescalando con la pantalla, vamos a crearlo de la misma forma, solo que le vamos a poner estos valores aproximados. ¿Vale? Para que quede más o menos del tamaño que queremos. Aunque nuestro contenedor va a ser blanco, yo lo voy a dejar con esa opacidad intermedia para que conforme vaya creando nuevos contenedores sean visibles tanto el primero como los nuevos que vaya creando. Vale, igual os ha sorprendido que la manera de crear el contenedor sea mediante esta parte de posición en vez de mediante el size. El hacerlo con esto conseguimos que la ventana siempre esté centrada, ¿vale? Mientras que si lo hiciéramos con el size y le diéramos posiciones concretas, nunca conseguiríamos que esto siempre estuviera centrado independientemente del tamaño de la ventana, ¿vale? Tened en cuenta que si yo activo por ejemplo el left y el right, se me invalida el poder introducir un valor en size, porque este objeto se está construyendo en base a la posición general y no a un tamaño, de manera que si desactivo ya sí podría cambiar esto, ¿vale? O sea que es una cosa u otra. Vale, el siguiente paso será crear nuestro contenedor que vamos a llamar header, que nos va a servir para meter dentro de él el botón de X. Necesitamos que la X esté dentro de ese contenedor para que no se nos descuadren las cosas. Entonces vamos a crearlo y vamos a introducirlo dentro del contenedor 2 para que esté vinculado ahí, sea como un hijo del contenedor padre. Lo vamos a poner así y al 100% de ancho, y esto lo vamos a trabajar por porcentaje, por ejemplo al 15. Vale, lo vamos a llamar 3 header. Vale. Dentro de él, como hemos dicho, vamos a meter el botón de X. Nos vamos aquí, añadir botón, vamos a crear uno nuevo, podríamos coger otro de la lista, pero vamos a crear uno nuevo. Y yo los tengo aquí ya preparados. Y mira, para los que no sepáis, un truco para crear botones con distintos estados sería seleccionar a la vez las dos imágenes, ¿vale? De manera que ahora en estilos el botón ya ha entendido que una de las posiciones, uno de los estados ya es la segunda imagen. Esto lo vamos a poner aquí para que sea el típico botón que en rollover se pone azul, ¿vale? Vale, este botón ahora mismo no está centrado. Para centrarlo vamos a seleccionar esto, en layout lo vamos a poner en horizontal, se nos salió a la izquierda y lo queremos a la derecha, así que lo vamos a alinear a la derecha y lo vamos a poner en middle para que se nos quede siempre centrado. Como se nos ha quedado muy pegado, pues le vamos a dar un poquito de padding, por ejemplo 30, para que se nos quede más o menos donde queremos, ¿vale? Pues ya tendremos nuestro header creado. Vale, vamos a darle la acción a la X de cerrar cuando pusimos en ella. Ahí lo seleccionamos. Mira, es importante también cuando metemos botones con transparencia activar esto para que el área funcional no solo sea la propia X, sino el hueco que deja lo que sería todo el cuadrado. Añadimos acción aquí,
show file components y vamos a decir que nos oculte el 1 que sería nuestro contenedor principal y que incluye todo lo que estamos creando. Lo siguiente sería crear nuestro siguiente contenedor que iría debajo del de header, que sería el de contenido, que contendría realmente la imagen y el texto, que también estaría vinculado al contenedor, ¿vale? Vamos a crearlo. Vamos a llamar 4 contents. Le vamos a dar el 100% de ancho. ¿Vale? Y lo vamos a poner a 85. Como el header tenía 15, le damos a 85 y ya tendremos el 100%. Ahora mismo está metiendo el scroll, pero para evitar eso vamos a ir al contenedor 2 y lo vamos a poner en vez de en absoluto en vertical y le vamos a quitar el bar para que se quede así cerrado. Vamos a darle 1 para que veáis la diferencia del contenedor 3 y el contenedor 4. ¿Vale? Vale. Pues sobre este contenedor 4 a su vez lo vamos a dividir en dos contenedores más. Una para la parte izquierda que contendría la imagen y otro para la parte derecha que contendría el texto y el botón. Vale. Vamos aquí. Añadimos la parte izquierda. La vamos a poner como, vamos a llamar 4 left. Y le vamos a dar un tamaño de un 65%, que es lo que yo he calculado más o menos que va a necesitar la imagen. Y ahora vamos a meter el derecho. Vamos así, más o menos. Y aquí le damos ya el tamaño preciso, que sería... y lo vamos a llamar 4 right. Vale. Primero vamos a cambiar uno de los valores de este contenedor que está en absoluto y lo vamos a poner en horizontal, ya que tenemos dos elementos, dos contenedores dentro que están en horizontal, ¿vale? Así vamos a ver mejor lo que está pasando. Y lo vamos a dejar en center y en top, ¿vale? Para que siempre se nos alinee a la parte de arriba, para que si sobra espacio siempre sea por debajo y quede así más estético. Vale. A este contenedor izquierdo le vamos a meter la imagen. ¿Vale? Para que quede dentro de él. Y para que se alinee arriba y a la derecha, que es lo que queremos, tal como teníamos nuestro diseño, vamos a poner esto en alineación vertical, ¿vale? Aquí se me está pegando ya en los sitios donde queremos. Ponemos en right y en el top, ¿vale? Y así la imagen ya la tendríamos donde queremos. Y en el izquierdo vamos a introducir de igual forma la imagen de texto. Como he dicho, esto es una imagen completa, pero lo voy a meter aquí. En vez de meter una imagen, podríais meter con la herramienta de texto, crear un contenedor, digamos, de texto, de manera que podéis editarlo directamente sin usar otro programa. Vale, vamos a hacer la misma operación. Vamos a alinearlo arriba y a la izquierda. Así que lo vamos a poner vertical, porque debajo de esta imagen vamos a meter el botón,
que esté pegado a izquierda y en el top. Está bien, ¿vale? Y debajo de la imagen vamos a meter el botón de compra, como hemos hecho antes de la X. Del mismo modo, seleccionamos los dos. Bueno, mira, ahora lo voy a hacer de forma diferente. Ahora voy a meter solo el de buy y en estilos voy a subir la otra imagen. Es otra forma de hacerlo. Vale, ya tenemos el buy normal y el ropador. Vale, como veis ya directamente se ha quedado a la izquierda porque este contenedor está diciendo que se pegue a la izquierda. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser ajustar un poquito las separaciones entre los elementos. Por ejemplo, aquí en el content vemos que estos dos elementos están muy juntos. Vamos a aumentar esta separación. Para ello vamos a ir ampliando aquí el gap. Vamos a dejarlo más o menos así. Es como que me gusta más. Y dentro de este vamos a aumentar un poquito la separación entre este y este, de manera que vamos a aumentar esto, vamos a ponerlo a unos 55, por ejemplo, se nos quede más o menos alineado. Vale, ahora que ya tenemos claro cómo está estructurado nuestra ventana, es el momento de poner el contenedor 2 totalmente blanco para ver ya el resultado final. Vamos a Styles y ponemos esto al 100. Vale, ya tenemos nuestra ventana tal y como la queríamos en nuestro diseño final. Yo recomiendo trabajar de este modo. Mientras estamos en la fase de construcción de ventanas, trabajar con cierta opacidad para saber exactamente cada ventana hasta dónde nos está llegando, porque si no se hace especialmente complicado cuando se tienen muchos contenedores y uno dentro de otro, saber cuando tocas un valor cómo está afectando al resto, porque al final están todos un poco intercomunicados. De manera que si yo ahora cambio el tamaño del 2, eso va a afectar al tamaño de todos los demás, porque estamos trabajando con escalas y no con píxeles concretos, ¿vale? Bueno, vamos a probar a ver cómo ha quedado esto en el navegador. Y vale, más o menos la tenemos. Vamos a probar que efectivamente los elementos hacen todavía algunas cosas raras. Por ejemplo, esto debería estar siempre alineado. Son errores que vamos a corregir ahora mismo. Vale, el hecho de que esto no quede alineado completamente es porque a esta imagen, aunque el contenedor lo tenemos de manera que se ajuste siempre a la derecha y arriba, la imagen también tenemos que hacer que coincida en el right y en el top, ¿vale? Y lo mismo con esta. Vamos a hacer que se ajuste siempre a la izquierda y al top, y lo mismo con el botón. Vamos a hacer que se centre a la izquierda y al top, ¿vale? Y volvemos a probar. Esto es un proceso siempre de ir tocando, probando, tocando, probando, hasta ir depurando el diseño y dejarlo exactamente como queremos. ¿Vale? Más o menos. ¿Veis? Ya siempre los elementos van quedando mejor. Como vemos, todo se va rescalando menos la X y el Y, que es algo que también deberíamos poner por defecto. Cuando creamos solo los elementos se quedan en píxeles,
Para que se escalen junto con el resto de elementos lo vamos a poner en porcentaje, ¿vale? Pero vamos a tener en cuenta que si esto lo vemos en una pantalla muy pequeña, la X se vería minúscula, con lo cual vamos a delimitar un tamaño mínimo que lo vamos a dejar, por ejemplo, en 20, ¿vale? Para asegurarnos que siempre la X vas a tener un tamaño mínimo donde poder pinchar y que sea visible. Y lo mismo vamos a hacer con el botón back, ¿veis? Lo tenemos en píxeles, lo vamos a poner en escala y vamos a darle un tamaño un poquito menor, por ejemplo 100 y 30, por ejemplo, ¿vale? Importante ir salvando de vez en cuando para no perder todo lo que tenemos, porque el programa a veces falla y perderíamos todo el trabajo. Vale. ¿Veis? Ya va quedando todo más proporcionado. Sí es verdad que aún estos laterales nos han quedado quizá demasiado anchos respecto al diseño original. Eh, y es que aunque aquí lo veamos a este tamaño, hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando, el programa está teniendo en cuenta que estamos trabajando sobre esta superficie, mientras que nuestro navegador tiene una superficie hasta aquí. Con lo cual, nunca es exactamente igual cómo vemos la ventana de aquí mientras trabajamos que cómo se visualiza luego en el navegador, ¿vale? Así que para ello vamos a cambiar esto, en vez de 12 lo vamos a poner por ejemplo a 16. Y veis, aunque aquí lo vemos mal, cuando le damos a previsualizar, como el navegador no tiene toda esta parte, tiene todo ese ancho de más, lo que en el programa se visualiza así, ahora aquí se visualiza bien, ¿vale? Así ya va quedando todo mucho mejor, ¿vale? Vale, ya hemos comprobado que nuestra ventana se comporta bien en cualquier situación dentro de un monitor de PC o de Mac. Pero recomendamos que, como nuestro software permite que los tours se vean en cualquier dispositivo móvil, tablet, etcétera, eh, con unos pequeños ajustes podemos hacer que, sin perder nuestro diseño original, sobre PC, la ventana se comporte un poquito mejor sobre dispositivos móviles. Para comprobar cómo podría visualizarse nuestra ventana en un móvil, podríamos publicar el tour y verlo de nuestro móvil, o recurrir a una herramienta bastante útil del navegador Chrome de Google, que nos permite simular un poco cómo se vería nuestra ventana en un dispositivo móvil. Para ello, pulsamos la tecla F12. ¿Veis? Nos sale, bueno, una pantalla con multitud de opciones. Esto sobre todo son herramientas para desarrolladores, para programadores, pero de forma fácil podemos, pulsando en este icono, visualizar esto sobre un móvil. Incluso tenemos la posibilidad de intentar simular lo que sería en distintos dispositivos. Aquí tenemos los más típicos, Galaxy, Nexus, etcétera, incluso en iPad. Esto no es totalmente real, pero nos hace una esta bastante aproximada de cómo podría ser. Si os fijáis, no es totalmente real, porque aquí no visualizaríamos lo que es la típica barra de navegador que encontramos, que luego en el tour siempre lo veríamos, a no ser que lo pusiéramos en pantalla completa. Pero bueno, como digo, más o menos es una ayuda para simular cómo quedaría y hacernos una idea mejor. Vemos que en formato paisado la ventana sigue comportándose bien, porque en realidad en formato paisado se dan las mismas circunstancias que sobre una pantalla de PC. Pero lo interesante es ponerlo en vertical. Sabéis que mucha gente en móvil, pues lo normal es trabajar en vertical,
con lo cual es interesante que nuestra pantalla también funcione en formato vertical. Esto en función del diseño a veces es imposible o lo o todas las características las pones para que se visualice como hemos hecho en horizontal y quede todo muy perfecto, o intentas hacer una versión intermedia, o luego limitas a que la gente lo visualice solo en formato horizontal. Esto ya en función de las necesidades de cada diseño. Pero bueno, nosotros sin querer modificar demasiado nuestra ventana en horizontal, que es como mayormente se va a ver, vamos a ver cómo tocando unos pequeños ajustes podemos hacer que en móvil en versión vertical por lo menos el texto se lea un poquito mejor. Vale, para ello lo primero que vamos a hacer es intentar reducir estos márgenes. Como veis, en vertical son demasiado grandes, lo cual hace que la ventana no pueda crecer en ancho y dar mayor tamaño a tanto la imagen como el botón como el texto. Vamos a ir a la ventana. Claro, aquí tenemos un problema. Si nosotros este margen lo reducimos para que en vertical se vea bien, en horizontal se vería muy pequeñitos. Pero vamos a hacer un pequeño truco para que en vertical estos márgenes se reduzcan, pero en horizontal se mantengan más o menos como los tenemos. Entonces nos vamos a ir a nuestro contenedor 2 y vamos a cambiar estos márgenes, pero para ello antes vamos a limitar el tamaño máximo. Lo vamos a poner a estos valores que yo ya tengo comprobados que más o menos quedan bien. Lo que hacemos con esto es que aunque estos márgenes se reduzcan, con lo cual la ventana podría agrandarse muchísimo, la estamos limitando estos píxeles, ¿vale? Estamos forzando ese límite. Entonces ahora sí podemos cambiar esto, ¿vale? Aquí ya en el Skin Editor la pantalla empieza a no comportarse exactamente como se visualiza luego, pero haciendo un preview vamos a comprobar que lo siguiente. ¿Veis? La pantalla aparentemente está igual, porque aunque esta distancia la hemos reducido muchísimo, antes era 16 y ahora la hemos dejado en 5, pero el tamaño de aquí a aquí lo hemos limitado a un número concreto de píxeles, con lo cual esta ventana nunca va a poder ser más grande, aunque aquí le estemos dando que esto va a ser más pequeño. Pero si vemos ahora en formato móvil, veis, ya hemos ganado muchísimo en este margen, que lo hemos reducido, con lo cual ahora toda esta zona queda mucho más grande y nos da pie a poder visualizar mejor tanto la imagen como el texto, ¿vale? Ya tenemos un poquito mejor ganado. Pero bueno, aún así este diseño concreto podríamos mejorarlo. Yo creo que aquí en estos casos lo importante sobre todo es que los textos puedan leerse. Entonces lo que vamos a forzar es que sobre estos dos contenedores, que si os recordáis tenemos aquí un contenedor y aquí otro, vamos a dejar este en un porcentaje variable, pero este lo vamos a poner un tamaño mínimo para forzar que esta zona siempre quede más grande y aunque la pantalla, la imagen se reduzca. Creemos que en este caso, en este diseño, sería eso más interesante. Vale, vamos al programa. Vamos a buscar el contenedor derecho, lo tenemos aquí. Y vamos a darle un tamaño mínimo. Vamos a darle, por ejemplo, unos 400 píxeles. ¿Vale? Así forzamos que esa zona siempre tenga ese tamaño mucho más grande. Como esto no le tenemos ninguno y lo tenemos en porcentaje, pues eso va a quedar más pequeño porque el otro está forzando a ser más grande.
Vamos a previsualizar. Como vemos, aquí en horizontal queda igual, lo cual está bien. Y si lo ponemos en móvil, ¿veis? Ya hemos ganado mucho más tamaño aquí. La imagen se ha reducido porque está en escala, pero esto como tiene un tamaño mínimo de 400, ya nos aseguramos que por lo menos los textos luego esto en versión móvil ya sería legible. Y también, en definitiva, toda la ventana queda de forma un poquito más estética. ¿Vale? Así que en definitiva es ir buscando la mejor proporción entre se visualice de forma bien en horizontal y que en vertical pues se intente visualizar lo mejor posible. Hay diseños que se pueden adaptar perfectamente a ambas direcciones, horizontal o vertical. Otros resulta más complicado y hay que recurrir pues a medidas como esta que bueno, que al final pues, pueden ser buenas. En casos ya muy extremos, siempre tenemos la opción de duplicar nuestro tour y crear dos skins, o sea, dos tours. Uno con un skin en el que funcione perfectamente para horizontal, o sea, para versión en escritorio, y crear otro tour en el que, bueno, cambiamos el diseño de nuestra interfaz y la adaptamos solo para que funcione en versión móvil. Eso ya en función de las necesidades de cada usuario. De todas formas, estamos trabajando en nuestro software para poder automatizar y que con un solo tool tengamos la opción de crear un skin específico para escritorio y otro skin específico para móvil dentro del mismo tool, sin tener que duplicarlo. ¿Vale? Pero bueno, eso estamos trabajando en ello y en el futuro os avisaremos.